Buenos días, nosotras somos Gabriela García y Natalia Vargas. Hoy les hablaremos del fracaso norteamericano en la Guerra de Vietnam. Nuestra tesis es que la entrada en guerra de Estados Unidos contra Vietnam del Norte fue innecesaria, ya que su supremacía no se veía amenazada y su victoria no estaba garantizada. Contexto. Para comenzar, los voy a poner en contexto de cómo comenzó la guerra de Vietnam. Primero que todo, es importante destacar que Vietnam es un territorio asiático que se encuentra ubicado en la península de Indochina y limita con China, Laos y Camboya. Por muchos años hizo parte de China hasta su independencia en el V siglo, momento en el cual se establecieron una serie de dinastías que concluyeron con la conquista de Francia a mediados del siglo XIX. Posteriormente, se desata un conflicto en la península, derivado del imperialismo francés, donde no solo se vio involucrado Vietnam, sino también Laos y Camboya. Este territorio fue ocupado por los japoneses y la guerrilla de Viet Minh, liderada por el comunista Ho Chi Minh, quien proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam en 1945. Para este entonces, el primer ministro de Gaulle decidió enviar tropas para proteger la soberanía francesa y evitar la independencia de esta zona. De esta manera explotó la Primera Guerra de Indochina, que concluyó con la Conferencia de Ginebra en 1954. En esta se establecieron distintos acuerdos, entre los cuales la independencia de Laos y Camboya de la Unión Francesa y la separación de Vietnam en el paralelo 17. Desde este momento se fragmenta el norte con un modelo comunista y el sur capitalista. Esta diferencia ideológica origina un conflicto de guerrillas. La problemática se internacionaliza cuando la Unión Soviética comienza a apoyar al norte, mientras que Estados Unidos apoya al sur. Como tal, la guerra de Vietnam empieza cuando los norteamericanos intervienen militarmente en la península, con el pretexto de haber recibido un ataque sobre su destructor US-Maddox. Esta guerra finalizará en 1975 con la rendición de Estados Unidos. La intervención militar estadounidense fue bastante cuestionada por la opinión pública, en especial por los internacionalistas tales como Morgenthau, Kennan, Waltz, entre otros, ya que sostenían la insuficiencia de argumentos para involucrar a su país en esta guerra. De acuerdo con la teoría realista, las naciones-estado, en un sistema centrado de los estados, son agentes clave, y estos tienen como único interés su supervivencia y la satisfacción de las necesidades de su población. Para los realistas, los estados se encuentran en una constante lucha por el poder. Por otro lado, los países se caracterizan por actuar según sus propios intereses, al igual que los individuos, en El estado de naturaleza, presentado por Hobbes en su libro El Leviatán. Por otro lado, esta intervención no se debió llevar a cabo, ya que, como se puede interpretar en la obra El Príncipe de Maquiavelo, la intervención armada solo es justificable cuando se lleva a cabo por el bien del principado. Por otro lado, el realismo considera que los estados poderosos deben actuar con prudencia por las circunstancias que estos pueden llevar a tener a cabo a largo plazo. Motivo número 1. Análisis precario del panorama. En primer lugar, Estados Unidos no analizó adecuadamente el panorama y los factores que podrían llevarlo a su derrota. A este punto se trae a consideración la carta enviada por Franco al presidente Johnson, donde explicaba que era una guerra difícil de combatir, ya que la selva era un elemento que ponía en ventaja a los vietnamitas. No existían puntos vitales que destruir para poner fin a esta. Las comunicaciones eran escasas y las armas convencionales dificultaban acabar con la guerrilla. También añade que si esta guerra se llegara a prolongar, Vietnam se vería cada vez más propenso a ser conquistado por los chinos. Por otra parte, de acuerdo con Esther Barbé, los estadounidenses, a pesar de ser una de las potencias económico y militarmente más fuertes, no tuvieron en consideración los aspectos intangibles del poder, como la moral nacional. Según Barbé, esa fue una de las razones claves que llevaron a la victoria por parte de los vietnamitas. Motivo número 2. Innecesariedad de la guerra según el concepto de poder. Una de las razones que permite afirmar que la intervención militar no fue necesaria es el concepto de poder, ya que, como hemos mencionado anteriormente, para los realistas la guerra es justificada por la necesidad de los estados de mantener su poder, que a su vez garantiza su supervivencia. En el caso de Vietnam, Estados Unidos, a través de esta intervención, lo que hizo fue disminuir su poderío en vez de aumentarlo, es decir, las pérdidas fueron mucho mayores que las ganancias.
Este fue uno de los motivos que llevaron a Morgenthau a oponerse. De acuerdo con él, Vietnam estaba más allá de los intereses vitales de Estados Unidos, además que implicaba dificultades para mantener el equilibrio de poder y un amplio gasto de recursos. Según Actualidad RT, los costos de la guerra implicaron más de 111.000 millones de dólares americanos y aproximadamente 58.220 bajas norteamericanas. Algunos especialistas afirman que la guerra de Vietnam provocó una grave crisis financiera durante los años 60. Es importante destacar que la población vietnamita también sufrió innumerables muertes y consecuencias negativas, tales como el agente naranja, que continuó teniendo efectos terribles en la población de la península. Cabe resaltar que todos estos daños fueron injustificados, ya que el interés de mantener el poder y la influencia fallaron completamente, ya que los norteamericanos se vieron obligados a rendirse. Por este motivo, es totalmente acertado el planteamiento de Kennan, abro comillas. Este resultado no podría justificar los sufrimientos y destrucciones realizados, cierro comillas. Teniendo en cuenta el concepto de poder planteado por Morgenthau, es posible afirmar que la guerra de Vietnam ocasionó un decaimiento en el poder estadounidense, especialmente debilitó su estabilidad interna. Para entender todo este análisis, es necesario exponer cómo Morgenthau entiende el poder. Este considera tanto factores materiales como factores inmateriales. Por este último se entiende la moral nacional, la calidad de la diplomacia, la calidad del gobierno y la opinión pública. Como se puede observar, la opinión pública fue uno de los factores que fueron totalmente devastados por la guerra de Vietnam, debido a que se vio totalmente polarizada, a pesar de que años antes, al final de la guerra, la gran mayoría de la población americana sostenía que se debía dejar de invertir recursos en esta guerra. Un punto que se encontró muy dividido fue si se debía intensificar la guerra o no. De acuerdo con lo dicho anteriormente, es posible afirmar que Estados Unidos, al intervenir en esta guerra, no obtuvo absolutamente ningún beneficio. Por lo tanto, sería injustificada su participación debido a que no se logra ninguna permanencia o aumento de poder. Por el contrario, se reduce, factor que de acuerdo con la teoría realista argumenta una intervención armada. Motivo número 3. Teorías falseadas. Por último, Estados Unidos no contaba con una justificación válida para una participación bélica sobre Vietnam. De acuerdo con Kennan, abro comillas, nunca fue entendible la entrada en guerra, ya que no tenía finalidades recomendables, razonables y realistas. Las razones que llevaron a Estados Unidos a esto fueron sus deseos de mostrarse ante el mundo como una superpotencia, es decir, con un fin propagandístico, más que aprovechar los recursos que en realidad no eran los más abundantes o usar este territorio como un punto geoestratégico. El motivo principal de la acción bélica fue causado por la misión anticomunista que llevaba a cabo por el miedo a la denominada teoría dominó. Según Morgenthau, era inevitable que el comunismo no se extendiera de país en país. Por esto, Estados Unidos hizo todo lo que estuviera a su alcance para que este no llegara a Vietnam. De acuerdo con el texto, la teoría del dominó en el sudeste asiático, el caso de Vietnam, el intento de contener el comunismo en Vietnam fue intrascendente para reprimir el comunismo chino o soviético. Además, probablemente un régimen comunista en Vietnam no hubiera inferido en el equilibrio de poder en Asia. Por ende, el motivo principal de Estados Unidos no fue válido. La razón que dieron, conocida como el incidente de Tonkin, donde aseguraban que uno de sus destructores había sido atacado, fue una operación de falsa bandera, ya que se comprobó que esta embarcación no se encontraba en aguas internacionales sino vietnamitas. Posteriormente, se desató un segundo incidente durante una tormenta tropical, cuando Maddox localizó una serie de naves no identificadas. Estos dos acontecimientos llevaron a que el 7 de agosto de 1964 el Congreso de Estados Unidos autorizara la intervención armada en Vietnam, conociéndose como la Resolución del Golfo de Tonkin. Según el presidente Johnson, el pueblo vietnamita necesitaba ayuda para defender la libertad. En 2001, la Agencia de Seguridad Nacional desclasificó documentos que el incidente de Tonkin había sido alterado por los americanos. Por consiguiente, ni el miedo al comunismo, que fue incentivado por las clases dirigentes, ni el incidente de Tonkin fueron razones suficientes para que Estados Unidos fuera a la guerra. Para
concluir, podemos decir que Estados Unidos no contaba con una victoria asegurada y no analizó a fondo el panorama que lo llevaría a su fracaso en Vietnam. Por otro lado, en cuanto a su intento de mostrar el poder, fueron más las pérdidas que las ganancias, ya que se desató una crisis social y económica que se vio reflejada en el gasto de dinero y un alto número de militares americanos muertos, sin obtener la victoria. Por lo tanto, se puede decir que esta intervención fue totalmente innecesaria. Además, Estados Unidos se basó en un miedo injustificado, esta sería la teoría dominó, y un acontecimiento tergiversado, que sería el incidente de Tonkin, para accionar militarmente en ese país.